Seguramente me estáis mirando y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? Yo pensaba lo mismo de los demás. Veía esos programas de televisión, esos reportajes del corazón donde salían mujeres llorando, contando que su marido llevaba años engañándolas. Y yo cambiaba de canal con esa mezcla de lástima y superioridad que tiene uno cuando cree que a él no le puede pasar. A mí no me la dan con queso, me decía. Yo soy lista. Yo noto las cosas. Qué ingenua. Qué terriblemente ingenua era. Me llamo Lucía, Lucía Martín Vázquez. Tengo 34 años, aunque cuando miro las fotos de hace 5 años no me reconozco. No porque haya envejecido, bueno, también. Pero no es solo eso. Es que la chica de esas fotos tiene una expresión que yo ya no tengo, una cierta ligereza. Como si el mundo fuera un sitio razonablemente seguro y ella lo supiera. Esa expresión desapareció hace tiempo y no ha vuelto. No sé si volverá algún día. Mi terapeuta dice que sí, que volverá. Pero mi terapeuta dice muchas cosas. Vivía en Móstoles, tercero B de un bloque de los años 80, de esos que tienen el portal con los buzones metálicos llenos de abolladuras y el ascensor que huele a humedad y a tabaco frío. Mi piso era pequeño, pero era mío. 110 metros cuadrados que había conseguido con 8 años de trabajo, de ahorros, de renunciar a vacaciones y a caprichos. Trabajaba en el departamento de administración de una empresa de logística en el polígono de Alcorcón. Nada emocionante, pero estable. Nómina fija, contrato indefinido desde los 27. En mi familia eso era un triunfo. Mi madre siempre lo decía. Lucía es la sensata. Lucía tiene la cabeza bien puesta. Mi madre. Tengo que hablar de mi madre. Se llama Carmen. Carmen Vázquez Ruiz. 61 años cuando ocurrió todo esto, aunque aparentaba menos, siempre lo aparentó. Es de esas mujeres que cuidan mucho el físico, que van a la peluquería cada 15 días, que no salen a la calle sin pintar los labios. Viuda desde que yo tenía 11 años. Mi padre murió de un infarto en su puesto de trabajo, en una fábrica de Fuenlabrada, un martes de febrero, que yo recuerdo con una nitidez que me duele. Desde entonces, mi madre y yo fuimos las dos solas. Mi hermano Rafa se fue a Bilbao con su mujer y sus hijos, y aunque llamaba y venía por Navidades, la cotidianidad éramos ella y yo. No teníamos una relación fácil, nunca la tuvimos. Mi madre es una mujer con mucho carácter, de las que tienen opinión sobre todo, y te la dan aunque no la hayas pedido. Durante años discutimos por cualquier cosa, por cómo tenía el piso, por con quién salía, por el trabajo, por la ropa. Pero también nos queríamos. Eso es lo más complicado de contar, porque cuando uno escucha esta historia desde fuera, lo más sencillo sería decir que mi madre es un monstruo y punto. Pero no, era mi madre, y yo la quería, y eso hizo que todo fuera mucho más difícil de ver. Conocí a Marcos en una boda, la boda de una compañera del trabajo, Sonia, que se casaba con un chico de Talavera de la Reina. Fue en un restaurante de esos de las afueras de Madrid, de los que tienen jardín y ponen música de los 80 en el cóctel. Yo fui sola, porque en aquella época llevaba casi 2 años sin pareja, después de una ruptura bastante dolorosa con un chico llamado Alberto, que prefiero no mencionar mucho porque tampoco viene al caso. Fui sola, con mi vestido verde que me había costado más de lo que debería, y me puse en la barra a pedir una copa de cava que no me apetecía especialmente, pero que daba algo que hacer con las manos. Y ahí estaba él, Marcos Fuentes Alarcón, 42 años, aunque entonces yo no lo sabía. Yo tenía 29. 13 años de diferencia que al principio me parecieron muchos y luego dejaron de parecérmelo, porque Marcos tenía esa capacidad de hacer que te olvidaras de los números, de los datos, de cualquier cosa que no fuera su presencia inmediata. Era alto, moreno,
con esa mandíbula marcada y ese pelo ligeramente canoso en las sienes que a algunas mujeres nos vuelve locas. No voy a mentir. Pero no era solo el físico. Era la forma que tenía de mirarte, como si fueras la única persona en la sala, como si todo lo que decías fuera interesante e importante. Me preguntó de qué conocía a los novios. Le dije que era compañera de Sonia del trabajo. Me dijo que él era amigo del novio desde el colegio, que habían crecido juntos en Talavera. Hablamos durante horas. Me reí más de lo que me había reído en mucho tiempo. Cuando llegó el momento del baile, me tendió la mano con una seriedad fingida, muy teatral, muy de película antigua, y yo le di la mía, pensando que era el hombre más encantador que había conocido en mi vida. Al día siguiente, me envió un mensaje. Empezamos a quedar, primero para tomar algo, luego para cenar, luego para lo que viene después de cenar. Marcos vivía en Madrid, en Carabanchel, en un piso que compartía con otro chico, un tal Iván, que nunca estaba en casa, o eso decía. Era una relación normal. Eso es lo que necesito que entendáis. No había nada extraño, nada que encendiera ninguna alarma. Quedábamos los fines de semana, hablábamos por teléfono durante la semana. De vez en cuando me mandaba flores sin ningún motivo especial. Era atento, era cariñoso, me escuchaba. A los 3 meses me presentó a sus amigos. A los 5 le presenté a los míos. A los 7 empezamos a hablar de mudarnos juntos. Y ahí fue la primera vez que le presenté a mi madre. Había estado retrasándolo. No porque tuviera malas sensaciones, sino porque conocía a mi madre y sabía que iba a opinar, que iba a analizar, que iba a decirme lo que pensaba sin que yo lo pidiera. Pero llegó un punto en que ya no podía seguir aplazándolo. Era mi novio. Vivíamos prácticamente juntos. Era raro que no lo conociera. La comida fue en casa de mi madre, un domingo. Ella vive en Leganés, en el piso donde me crié, uno de esos chalets adosados de los 90, con un jardincillo delante, que ella cuida con una devoción casi religiosa. Llegamos a la 1. Marcos con una botella de Ribera del Duero y esa sonrisa suya, y yo con el estómago cerrado. No sé cómo describirlo. Todo fue perfectamente normal. Marcos fue encantador. Habló de todo. Ayudó a poner la mesa. Le hizo gracia a mi madre. Le preguntó por el jardín, por el barrio, por mi infancia. Mi madre se rió más de 2 veces, lo cual ya era una señal de que le caía bien, porque mi madre no se ríe fácilmente con desconocidos. Cuando nos fuimos, en el coche, Marcos me dijo que le había parecido una mujer muy especial, que se veía que había tenido que ser muy fuerte, criando sola a 2 hijos, que la admiraba. Yo pensé, qué suerte tengo. Durante los meses siguientes las cosas siguieron bien. Nos mudamos juntos al piso de Móstoles, el mío, porque era más grande que el suyo y porque yo tenía hipoteca y era absurdo pagar 2 alquileres. Marcos aportaba su parte de los gastos, tenía trabajo, era diseñador gráfico freelance y también hacía proyectos para varias empresas. Así que el dinero entraba de forma irregular, pero entraba. No era ideal, pero yo tenía mi nómina fija y no me preocupaba especialmente. Mi madre le cogió cariño. Eso también necesito decirlo, porque si no, nada de lo que viene después tiene sentido. No fue una cosa que pasó de la noche a la mañana. Fue gradual, fue natural, fue algo que yo vi con buenos ojos al principio. Marcos empezó a llamarla de vez en cuando, a preguntarle cómo estaba. Cuando yo trabajaba el sábado y no podíamos ir a verla, él a veces iba solo. Me lo contaba, claro. Me decía, he pasado a ver a tu madre. Estaba sola y me dio pena. Y yo pensaba, qué detalle tiene, qué hombre tan bueno. Cuando empezaron las cosas a torcerse. Ahí es donde me pierdo, porque no fue un momento concreto. No hubo un día en que me despertara y pensara, algo va mal. Fue más sutil.
Fue como cuando tienes una gotera en casa y al principio piensas que es una mancha en el techo y luego resulta que lleva semanas filtrando y ya hay humedad en las paredes y tú sin enterarte. La primera cosa que recuerdo que me pareció rara fue una discusión. Llevábamos unos 14 meses juntos. Yo había tenido un día horrible en el trabajo, una reunión que había salido mal, y llegué a casa con ganas de desahogarme, de que me escucharan. Marcos estaba en el sofá con el portátil. Le conté lo del trabajo, y él, sin levantar la vista de la pantalla, me dijo, sí, tu madre me comentó algo de eso. Me quedé parada en medio del salón. ¿Cómo que te comentó algo de eso? Me llamó esta tarde. Me dijo que te había notado rara cuando hablasteis esta mañana. Yo no le había dicho nada importante a mi madre por teléfono esa mañana. Habíamos hablado 5 minutos de nada. ¿Qué le había contado ella a él? ¿O era al revés? ¿Qué le había contado él a ella? ¿Por qué te llama mi madre a ti para contarte cómo estoy yo? Marcos cerró el portátil. Me miró con esa expresión suya de paciencia infinita, un poco condescendiente si lo pienso ahora, y me dijo, Lucía, tu madre está sola, le gusta hablar. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le diga que no me llame? Me sentí ridícula, me sentí pequeña, como cuando eres niña y te pillan haciendo un berrinche por nada. Y eso fue deliberado, aunque yo tardé mucho tiempo en entenderlo. No dije nada más. Me fui a ducharme. Aquella noche me acosté sintiéndome culpable, sintiéndome mezquina por haber insinuado que había algo malo en que mi novio y mi madre tuvieran relación. ¿Qué clase de hija era yo? ¿Qué clase de persona? Esa capacidad de hacerme sentir que el problema era yo. Eso era el núcleo de todo. Y tardé tanto en verlo. Las llamadas entre mi madre y Marcos se hicieron más frecuentes. Yo lo supe porque a veces llegaba a casa y él estaba al teléfono, y cuando le preguntaba me decía que era mi madre. Al principio lo preguntaba con naturalidad. Luego dejé de preguntarlo porque me había dado cuenta de que preguntar me hacía sentir mal, me hacía parecer celosa o controladora, o ambas cosas, y yo no quería ser ninguna de las dos. Hubo una época en que empecé a notar que mi madre y yo hablábamos menos entre nosotras. Cuando la llamaba parecía distraída, como con prisa. Cuando quedábamos para comer, que era algo que hacíamos casi todos los domingos, ella a veces miraba el móvil. Una vez le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que estaba perfectamente, que a veces una tiene cosas en la cabeza. No le di más vueltas. Tenía mis propios problemas. Porque mientras tanto, en casa, algo también había empezado a cambiar. No de forma dramática, no de repente. Era en los detalles. Marcos empezó a criticar algunas de mis decisiones, pequeñas cosas al principio, que si había gastado demasiado en aquella chaqueta, que si no era un poco raro que siguiera quedando con una amiga del instituto con la que según él no tenía nada en común, que si de verdad necesitaba ir a la peluquería con tanta frecuencia. Cada observación por sí sola era inocua. Juntas, en retrospectiva, formaban un patrón, pero lo peor no era lo que decía, era cómo lo decía, con esa voz tranquila, razonable, casi afectuosa. Te lo digo porque te quiero. Nadie más te va a ser tan honesto. Ya sé que es duro de escuchar, pero alguien tiene que decirte la verdad. Yo empecé a dudar de mí misma, de mi criterio, de mis gustos, de mis amistades. Cancelé planes con amigas 2 o 3 veces, porque Marcos decía que estaba cansado y quería que nos quedáramos en casa. Al principio me quedaba de buena gana. Luego me quedaba sin ganas, pero sin saber bien por qué no podía simplemente irme. Había algo en su tono cuando lo pedía que hacía que decir no me pareciera un acto de crueldad. Con mi madre seguía sin entender qué pasaba. Un día, unos 20 meses después de que empezáramos, fui a su casa sin avisar. Tenía un par de horas libres y pensé en darle una sorpresa.
Cuando llegué al jardín, vi que había un coche aparcado delante que no reconocí. Un Seat Toledo plateado de unos 10 años. Llamé al timbre. Tardaron en abrir. Cuando abrió mi madre tenía las mejillas coloradas y el pelo un poco revuelto, como si hubiera estado haciendo algo deprisa. Lucía, ¿por qué no has avisado? Quería darte una sorpresa. Me dejó pasar, pero había algo en su actitud, algo tenso, algo que no cuadraba. En el salón había 2 tazas de café sobre la mesita. 2. ¿Tienes visita? Era Paquita, la vecina del cuarto. Acaba de marcharse por el jardín trasero porque tenía prisa. Paquita, la vecina del cuarto, por el jardín trasero. Me lo dijo con una naturalidad pasmosa, y yo, como una idiota, lo acepté. Porque era mi madre, porque no podía imaginar... Bueno, ya sabéis lo que no podía imaginar. Esa noche, en casa, le dije a Marcos que había pasado por casa de mi madre. Le dije lo del coche. Le dije lo de las 2 tazas. No sé por qué se lo dije. Quizás esperaba que él me ayudara a razonar, a encontrar una explicación lógica. O quizás, en algún lugar muy profundo de mí misma que todavía no había explorado, quería ver su reacción. Su reacción fue perfecta. Demasiado perfecta. Tu madre tiene derecho a su vida privada, Lucía. Es una mujer adulta. No tienes que saber cada cosa que hace. Razonable, amable, completamente correcto. Y sin embargo, esa noche no pude dormir. Empecé a observar cosas, pequeñas cosas que antes dejaba pasar. Marcos tenía un teléfono viejo, un Nokia de los de antes, que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Me dijo que era por si se quedaba sin batería el nuevo, que era un teléfono de emergencia. Nunca lo vi cargar. Una vez lo busqué en el cajón, no recuerdo por qué, y no estaba. Le pregunté y me dijo que lo había tirado, que ocupaba sitio. Normal. Todo era normal. Un viernes de octubre, hace ahora casi 3 años, mi madre me llamó para decirme que iba a irse un fin de semana a Cuenca con unas amigas. Le pregunté con quiénes. Me dio 2 nombres, 2 amigas del barrio con las que salía a veces. Le dije que bien, que se lo pasara bien. Cuando colgué le comenté a Marcos que mi madre se iba de fin de semana. Él asintió sin apartar la vista del ordenador. Sí, me lo había comentado. Se me heló el estómago. ¿Cuándo te lo comentó? Ayer. Me llamó para contármelo. ¿Por qué le llamaba a él antes de decírmelo a mí? ¿Por qué le contaba sus planes a él? ¿Por qué él sabía cosas de ella que yo no sabía? Marcos, ¿por qué te llama mi madre a ti para contarte que se va de viaje? Me miró, y por primera vez en 2 años, vi algo en su mirada que no había visto antes. No fue más que un segundo, una fracción de segundo, pero lo vi. Fue algo frío, algo calculado, algo que desapareció inmediatamente sustituido por la expresión habitual, la de siempre, la razonable y afectuosa. Lucía, creo que tienes un problema con la relación que tengo con tu madre, y creo que deberías reflexionar sobre eso, porque dice más de ti que de nosotros. Me quedé sin palabras. Yo intento tener buena relación con tu familia. Eso es lo que hacen las personas que se quieren, y tú lo conviertes en algo oscuro. Me fui al dormitorio. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y estuve mucho tiempo mirando el suelo sin pensar en nada concreto, solo con esa sensación de que el suelo estaba un poco inclinado bajo mis pies, como cuando el barco empieza a escorarse y todavía no sabes que se va a hundir. El fin de semana que mi madre estaba en Cuenca, Marcos salió el sábado por la tarde diciendo que iba a ver a un cliente. No volvió hasta las 11 de la noche. Le pregunté qué tal y me dijo que bien, que había sido una reunión larga, que había tenido que cenar con el cliente. Olía a un perfume que no reconocí. No dije nada, pero me quedé con el olor. Los siguientes meses fueron una especie de niebla. Seguía yendo a trabajar.
Seguía haciendo la compra, seguía haciendo los movimientos de una vida normal, pero por dentro algo se había instalado, algo que no sabía nombrar, una desconfianza sorda que lo impregnaba todo. Empecé a estar más atenta, no de forma consciente al principio, luego sí. Noté que cuando Marcos recibía ciertos mensajes, salía al balcón para responder. Noté que borraba el historial de llamadas del teléfono. Noté que cuando yo entraba de repente en el salón, a veces cerraba el portátil demasiado rápido. Noté todas estas cosas y cada vez que intentaba sacarlas a la luz, cada vez que formulaba una pregunta o expresaba una duda, Marcos conseguía de alguna manera convertirme en el problema. Estás paranoica, Lucía. Esto no es sano, lo que estás haciendo. Necesitas hablar con alguien. Yo no puedo vivir con alguien que no confía en mí. Y lo peor de todo es que yo llegué a creerle. Llegué a pensar que el problema era mío, que yo tenía algún trastorno de ansiedad o alguna inseguridad muy profunda que hacía que viera fantasmas donde no había nada. Fui al médico de cabecera. Me recetó algo para los nervios. Me lo tomé durante 3 meses. Marcos me lo recordaba por las mañanas. ¿Te has tomado la pastilla? Qué considerado. Con mi madre las cosas también habían cambiado de una forma que no sabía articular. Hablábamos por teléfono con menos frecuencia. Cuando quedábamos para comer los domingos, a veces ella ponía excusas. Un dolor de cabeza, una cosa que había surgido. Cuando nos veíamos estaba diferente, no sé cómo explicarlo, más guardada, como si hubiera una parte de sí misma que estaba reservada para algo que yo no podía ver. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, que nunca había estado mejor. Eso también me lo debería haber dicho algo. Un día de marzo, un miércoles por la tarde, recibí una llamada de Paquita. Sí, la vecina del cuarto, la del jardín trasero. Me llamó porque sabía que era mi madre, porque tenía mi número de cuando mi madre había estado malita unos años antes y me lo había dado ella misma por si acaso. Me llamó para decirme que hacía semanas que no veía a mi madre, que el buzón estaba lleno de propaganda, que había intentado llamarla y no cogía el teléfono. Igual está de viaje, le dije. Es que el coche sigue en el garaje. Me quedé en silencio. ¿Qué coche? El Seat Toledo plateado, el de su amigo. Noté que la voz se me ponía rarísima, como de cartón. Paquita, ¿qué amigo? Una pausa larga. Ay, Lucía, pensé que tú sabías. No supe qué decirle. No supe qué decir. Colgué y me quedé sentada en el sofá del trabajo. Sí, seguía en el trabajo. Eran las 5:30 de la tarde, con el teléfono en la mano y una sensación que no puedo describir bien. No era pánico. No todavía. Era más como cuando ves que las piezas de algo que no entendías de pronto empiezan a encajar, pero lo que forman no puede ser lo que parece, porque si es lo que parece entonces, todo lo que has dado por sentado durante los últimos 2 años ha sido mentira. Llamé a mi madre. No cogió. Llamé a Marcos. Tampoco cogió. Llamé a mi hermano Rafa a Bilbao y le dije que algo iba mal, que no podía explicarlo todavía, pero que algo iba muy mal. Rafa me dijo que me calmara, que seguramente había una explicación sencilla, que siempre había una explicación sencilla. Esa noche llegué a casa antes de lo normal. La puerta estaba cerrada con llave, pero eso no era raro. Entré. El piso estaba vacío. Marcos no estaba. Me senté en el salón y esperé. Eran las 7, luego las 8, luego las 9. A las 9:30 llegó. Entró con una bolsa del supermercado, tan normal, tan cotidiano, y me miró y dijo, ¿por qué estás en la oscuridad? No había encendido las luces. No me había dado cuenta. ¿Dónde has estado? En el súper, acabo de decirte. Antes del súper. Me miró. Esa mirada.
esa maldita mirada tranquila y evaluadora. He estado trabajando, Lucía, en casa de un cliente. ¿Por qué? ¿En casa de mi madre? No sé de dónde saqué las palabras. No sé cómo las formulé. Salieron solas, como si alguna parte de mí las llevara preparadas desde hacía tiempo. Marcos dejó la bolsa del supermercado en el suelo, muy despacio. Me miró durante lo que me parecieron varios minutos, aunque seguramente fueron segundos. ¿Qué has dicho? He dicho, si has estado en casa de mi madre. ¿Por qué iba a estar en casa de tu madre? Eso te estoy preguntando yo a ti. Silencio. Un silencio muy largo. Demasiado largo. Creo que necesitas tomarte algo. Estás diciendo cosas sin sentido. El Seat Toledo plateado que está aparcado en el garaje de mi madre. ¿De quién es ese coche? Otro silencio. Es mío. Me lo prestó un amigo. Lo tengo ahí guardado mientras busco aparcamiento. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No de forma dramática, no con lágrimas ni con gritos. Se rompió de forma silenciosa, como se rompe algo que lleva tiempo agrietándose, porque la explicación era completamente plausible, completamente razonable. Y yo no sabía si creerle, ya no sabía si creer nada. Y eso, entenderlo ahora, eso era exactamente lo que él quería. Me quería en ese estado, confusa, dubitativa, sin suelo firme bajo los pies. Porque mientras yo dudaba de mí misma, mientras yo me preguntaba si estaba paranoica o si lo veía todo torcido, él podía seguir. Seguir con lo que llevaba haciendo, descubrí después, más de un año. Los días que siguieron a esa conversación fueron los más extraños de mi vida. Extraños no en el sentido de que ocurrieran cosas extraordinarias, sino en el sentido contrario. Todo seguía exactamente igual. Marcos se levantaba por las mañanas, hacía café, preguntaba si quería tostadas. Yo me duchaba, me vestía, iba al trabajo, volvía, cenábamos, veíamos algo en la televisión, nos acostábamos, como siempre. Como si aquella conversación no hubiera ocurrido, como si yo no llevara cargando desde entonces con esa piedra en el pecho que no me dejaba respirar del todo bien. Pero yo ya no era la misma. Algo había cambiado en mí de forma irreversible, aunque todavía no sabía exactamente qué. Era como si me hubieran dado unas gafas nuevas, y el mundo que veía a través de ellas fuera el mismo de siempre, pero con un filtro diferente. Un filtro que hacía que ciertas cosas brillaran de una manera que antes no brillaban. Los silencios de Marcos, sus ausencias, la forma en que a veces miraba el teléfono con una expresión que desaparecía en cuanto levantaba la vista y me encontraba mirándole. Empecé a guardar cosas. No sé por qué lo hice de forma tan instintiva, como si alguna parte de mí ya supiera lo que iba a necesitar después. Guardé fechas en una libreta pequeña, de las de espiral, que escondí en el fondo de mi bolso. Fecha, hora, dónde decía que estaba, cuánto tardó en volver. No era nada concreto, era solo registrar, dejar constancia, porque llevaba meses sintiéndome como si me estuviera volviendo loca y necesitaba algo tangible, algo en papel, que me dijera que lo que veía era real. Mi madre seguía sin responder las llamadas con la frecuencia de antes. Cuando hablábamos, era brevemente, con esa distancia que yo no sabía nombrar. Una tarde la llamé, y tardó tanto en coger que pensé que no iba a descolgar, y cuando lo hizo tenía una voz rara, baja, como si estuviera tratando de que no la oyeran. ¿Estás bien, mamá? Sí, hija, estoy perfectamente. Es que estaba en el jardín. ¿Tienes visita? Una pausa brevísima. No, ¿qué voy a tener? Estoy sola. Sola. Siempre sola. Y sin embargo, algo en su voz me decía que no era verdad, que había alguien cerca, que hablaba así precisamente porque no estaba sola. Una noche de abril, un jueves, Marcos me dijo que tenía que ir a Talavera a ver a su madre. Su madre existía. Eso era verdad. Lo había comprobado en alguna ocasión.
Una señora mayor con problemas de rodilla que vivía sola desde que murió el padre de Marcos, hacía años. Va a estar unos días ingresada para una operación pequeña. Quiero estar con ella. Me pareció completamente normal. Le dije que claro, que se fuera tranquilo, que ya le llamaría. Se fue el viernes por la mañana con una bolsa de viaje. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, sin tener un plan concreto, cogí el coche y fui a Leganés. Aparqué en la calle de al lado, no en la de mi madre. No sé por qué lo hice así. Instinto, supongo. Caminé hasta la esquina desde donde se veía la fachada de su chalet adosado. El jardín estaba impecable como siempre, con los geranios que ella plantaba todos los años. Y en el garaje, visible desde la calle porque la puerta estaba a medias, el Seat Toledo plateado. Me quedé parada en la acera. El coche de Marcos estaba en el garaje de mi madre. Marcos, que se había ido a Talavera a ver a su madre enferma, tenía el coche en el garaje de mi madre en Leganés. Saqué el móvil. Le llamé. Tardó en coger. ¿Qué tal por Talavera? Bien, bien. Acabo de llegar. Mi madre está mejor de lo que pensaba. ¿Cómo fuiste si no tienes coche? Silencio. ¿Cómo dices? ¿Que cómo fuiste a Talavera sin coche, Marcos? Porque tu coche está aquí, en el garaje de mi madre. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio denso, cargado, como antes de una tormenta. Lucía, estoy aquí fuera, en la calle. Voy a llamar al timbre. Espera, espera, no hagas eso. ¿Por qué no? Porque hay cosas que tenemos que hablar, cosas que no te he contado, pero no así, no en la puerta de tu madre. Vuelve a casa y hablamos. ¿Estás dentro? Otra pausa. Sí. Creo que en ese momento el mundo se detuvo. No es una metáfora. Es que de verdad sentí que algo se paraba, que el tiempo se suspendía durante un segundo antes de caer de nuevo hacia adelante con todo su peso. Sí, estaba dentro, en casa de mi madre. Un viernes por la tarde en que se supone que estaba en Talavera con su madre enferma. Llamé al timbre. Tardaron, tardaron mucho, demasiado. Y yo me quedé ahí plantada con el dedo en el timbre y la cabeza completamente vacía, sin un solo pensamiento, solo ese zumbido sordo que a veces viene cuando el cerebro no puede procesar lo que está viendo. Cuando se abrió la puerta, era mi madre. Llevaba una bata azul que yo le había regalado hacía 2 Navidades. Tenía el pelo recogido. Me miró con una expresión que no había visto nunca en su cara. No era culpa exactamente, era algo más complicado. Era miedo, sí, pero también había algo casi parecido a alivio, como si llevara tiempo esperando ese momento y el hecho de que por fin hubiera llegado le quitara un peso. Lucía, no dije nada. La miré. Luego miré por encima de su hombro hacia el pasillo, y ahí, al fondo, apoyado en el marco de la puerta de la cocina, estaba Marcos. No voy a intentar describir lo que sentí porque no tengo palabras para ello. No existe un vocabulario para ese momento concreto. Es como intentar explicar un color que no existe en el espectro visible. Estaba mi madre, estaba mi novio, en el piso donde me crié. Y todo encajaba y al mismo tiempo nada encajaba absolutamente. Entra, hija, dijo mi madre. Entré. No sé por qué entré. Supongo que las piernas lo decidieron solas. Nos sentamos en el salón, los tres. Mi madre en su silla de siempre, la orejera marrón que tiene desde que yo era niña. Marcos en el sofá. Yo en el otro extremo del sofá, con toda la distancia que podía poner entre nosotros. Y empezaron a hablar. Lo que me contaron esa tarde en el salón de mi madre, con el ruido apagado de la televisión del vecino de arriba de fondo y el olor a guiso que venía de la cocina, tardé semanas en poder procesarlo. Meses, en realidad. Años, si soy completamente honesta. Se habían enamorado. Eso dijeron.
Se habían enamorado y no habían podido evitarlo, y lo sentían muchísimo, pero era lo que había. Llevaban juntos, juntos de verdad, 9 meses. 9 meses. Mientras yo dormía en la cama de mi piso de Móstoles, convencida de que el problema era mi ansiedad, mi paranoia, mi falta de confianza. 9 meses de llamadas que yo no veía, de tardes en que él decía que estaba con clientes, de fines de semana en que mi madre decía que se iba con amigas. Mi madre lloró. Marcos no lloró. Marcos me explicó, con esa voz suya, que lo había intentado dejar varias veces, pero que no había podido, que los sentimientos eran más fuertes que él, que yo merecía saberlo, y que lo sentía, como si sentirlo lo arreglara todo, como si el arrepentimiento fuera moneda de cambio para algo. Yo no lloré esa tarde. Me levanté, cogí el bolso y me fui. Salí a la calle y caminé hasta el coche, y arranqué y conduje de vuelta a Móstoles, y no lloré en ningún momento. Cuando llegué al piso, entré. Fui al dormitorio. Cogí la maleta grande del armario y empecé a meter la ropa de Marcos dentro. Toda. Camisas, pantalones, calcetines, el neceser. La cerré. La saqué al descansillo. Cambié la cerradura esa misma noche con un juego de llaves de emergencia que guardaba en un cajón de la cocina y que nunca pensé que iba a necesitar usar. Luego me senté en el suelo del salón, con la espalda contra el sofá, y estuve así mucho tiempo. No sé cuánto, hasta que empezó a amanecer. Las semanas que siguieron fueron las peores de mi vida, y eso que las anteriores no habían sido fáciles. Pero hay una diferencia entre sufrir sin saber que estás sufriendo y sufrir sabiendo exactamente por qué y exactamente a manos de quién. La segunda clase de sufrimiento es más nítida, más definida, y de alguna manera por eso duele más. No hay niebla que suavice los bordes. Mi hermano Rafa vino desde Bilbao en cuanto le conté lo que había pasado. Llegó un sábado con la cara desencajada y se quedó 3 días. Los 3 días más raros de mi vida adulta, porque Rafa y yo no somos de los que hablan de sentimientos. Nunca lo hemos sido. Y de repente estábamos sentados en mi cocina, intentando procesar algo para lo que ninguno de los dos tenía vocabulario ni marco de referencia. ¿Y mamá? Fue lo primero que preguntó. No supe qué contestar, porque esa era la pregunta, ¿verdad? Lo de Marcos era devastador, pero Marcos era mi exnovio. Marcos era alguien de quien yo me había enamorado y en quien había confiado. Pero mi madre era mi madre. Era la persona que me había criado sola, que había trabajado en una mercería durante 20 años para que Rafa y yo pudiéramos estudiar, que había estado en el hospital cuando me operé de apendicitis con 30 años, que me llamaba los lunes por las mañanas sin falta para saber cómo estaba. Esa persona había estado mintiéndome durante 9 meses. Había estado compartiendo cama, supongo, con mi novio, y me lo había ocultado. Me había mirado a los ojos y me lo había ocultado. No lo sé, le dije a Rafa, y era la verdad. No lo sabía. Mi madre intentó llamarme varias veces durante esas semanas. No cogí el teléfono. Me mandó mensajes. Los leí, pero no contesté. Una tarde apareció en el portal de mi edificio y llamó al interfono. Me quedé quieta en el sofá sin moverme hasta que paró. Marcos también intentó contactarme. Una vez. Solo una vez. Y fue para pedirme que le devolviera unas cosas que se había dejado en el piso. Le dije por mensaje que bajara el sábado a las 12, que dejaría la caja en el portal. Lo hice. No quise verle. Pero claro, las cosas no se quedaron ahí. Las cosas nunca se quedan en el primer capítulo. Unos 2 meses después de aquella tarde en el salón de mi madre, Rafa me llamó desde Bilbao. Tenía una voz extraña, como cuando intentas decirle algo a alguien sin decirlo del todo. Lucía, tengo que contarte una cosa. Dime. He hablado con mamá. Silencio de mi parte. Ha ido a verme. Vino el fin de semana pasado, con Marcos.
Me levanté del sofá donde estaba. No sé por qué me puse de pie. El cuerpo hace cosas raras cuando recibe noticias que no sabe dónde colocar. ¿Qué quieres decir con que vino con Marcos? Lucía, están juntos. Van en serio. Me pidieron que te lo dijera yo porque tienen miedo de cómo puedas reaccionar. Miedo de cómo pueda reaccionar. Lo repetí en voz alta. Lo repetí como si las palabras fueran objetos que necesitaba examinar desde todos los ángulos. Mi madre y mi exnovio están juntos y tienen miedo de cómo pueda reaccionar yo. Lucía. ¿Cuánto tiempo llevan? Dice que hace más de un año. Desde antes, Lucía. Desde antes de que lo dejaras. Colgué. Me senté en el suelo, en el mismo sitio donde había estado sentada la noche que cambié la cerradura. Y esta vez sí lloré. Lloré durante mucho tiempo, y con un tipo de llanto que no había experimentado antes, sin lágrimas al principio, solo un sonido que salía de algún lugar muy interno, muy profundo, que yo no sabía que existía. Los meses que siguieron los viví de una manera que solo puedo describir como funcional. Funcionaba. Iba al trabajo, comía, dormía, pagaba las facturas. Pero era un funcionamiento mecánico, sin sustancia, como uno de esos coches que tienen el motor encendido pero están en punto muerto. No avanzaba, no retrocedía, simplemente giraba en el mismo sitio. Mi terapeuta, a la que empecé a ver en mayo, me dijo que lo que yo estaba experimentando era un duelo doble. El duelo por la traición de una pareja, que ya de por sí es devastador, y el duelo por la traición de una madre, que es algo de una naturaleza completamente diferente, algo que va al núcleo de lo que uno cree sobre el mundo y sobre las personas en las que se supone que puede confiar. El problema, le dije una tarde, no es solo que me traicionaran, es que lo hicieron juntos, es que construyeron algo juntos a costa de destruir lo que yo tenía con cada uno de ellos por separado. Ella asintió, tomó notas. Me dijo que lo que describía era una forma especialmente dañina de traición, porque implicaba una conspiración sostenida en el tiempo, una mentira elaborada y mantenida por dos personas que supuestamente me querían. Sí, eso era exactamente. Mientras tanto, la vida de ellos seguía. Rafa me fue contando cosas a cuentagotas, intentando ser fiel a ambos lados, lo cual era una posición imposible en la que yo nunca le puse porque tampoco era culpa suya. Me enteré de que Marcos se había mudado al chalet de mi madre en Leganés. Me enteré de que habían hecho algunas reformas, que habían pintado el salón. Me enteré de que mi madre había ido con él a conocer a su madre a Talavera y que al parecer se habían llevado muy bien. Me enteré, en octubre de ese año, de que se habían comprometido. Cuando Rafa me lo dijo, me quedé callada tanto tiempo que él pensó que se había cortado la llamada. ¿Lucía? ¿Sigues ahí? Sí. Lo siento. Sé que es... ¿Se van a casar? Eso dicen. Mi madre iba a casarse con mi ex, el hombre con el que yo había dormido durante 2 años, con el que había discutido y reído y planeado un futuro. Iba a convertirse en el marido de mi madre. Iba a ser, técnicamente, mi padrastro. Iba a sentarse en la cabecera de la mesa donde mi padre se sentó. Iba a dormir en el dormitorio donde mi madre y mi padre durmieron juntos durante 20 años. Llamé a mi madre esa noche, por primera vez en meses. Cogió al primer tono, como si estuviera esperando. Lucía, ¿es verdad? Una pausa. Sí, hija, es verdad. Nos vamos a casar. ¿Y pensabas decírmelo? Íbamos a llamarte esta semana. Quería... ¿Qué querías, mamá? ¿Qué es lo que querías exactamente? No lo dijo. Guardó silencio. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? ¿Tienes alguna idea? Lucía, los sentimientos no se eligen. Esa frase, la misma que había dicho Marcos aquella tarde en el salón. Los sentimientos no se eligen. Como si eso lo explicara todo. Como si eso lo justificara todo.
Los sentimientos no se eligen, pero las acciones sí. Las mentiras sí. Los 9 meses de engaño deliberado sí. No te llamo para discutir, dije. Te llamo para decirte que si te casas con él, para mí ya no existe ninguna boda, ni ninguna otra cosa. Colgué. La boda fue en mayo del año siguiente, en una pequeña ceremonia civil en el ayuntamiento de Leganés, según me contó Rafa después. Fueron pocos invitados. Marcos no tenía mucha familia en Madrid. Los amigos de mi madre del barrio, algunos. Rafa no fue, me lo dijo él mismo. No fui, Lucía. No podía. Yo tampoco fui. Por supuesto que no. Ese día me fui a El Escorial. Cogí el coche sola un sábado por la mañana y subí a El Escorial y caminé durante horas por el monte, entre pinos y piedra gris, y ese silencio limpio que tienen los montes de Madrid cuando no hay nadie. Caminé hasta que me dolieron los pies y los pulmones y la cabeza, y cuando bajé y me senté en un bar del pueblo a tomar un café con leche, pensé, ya está, ya ocurrió, ya es real. Y de alguna manera, reconocerlo así de sencillo, sin adornos, sin drama, me ayudó. No mucho, pero algo. Lo que viene ahora es la parte que más me cuesta contar. No porque sea la más dolorosa, aunque también lo es, sino porque requiere explicar cosas que durante mucho tiempo me avergonzaron. Unos meses después de la boda, mi terapeuta me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta. ¿Cuándo empezó Marcos a distanciarte de tu madre? Me quedé callada. ¿A distanciarme yo? Piénsalo. ¿Quién fue el que decía que ella era demasiado entrometida? ¿Quién fue el que sugirió que veíais demasiado a tu familia? ¿Quién fue el que convirtió tus preguntas en síntomas de un problema tuyo? Me quedé callada durante mucho tiempo, porque tenía razón, completamente razón, y no lo había visto. Había sido tan gradual, tan sutil, tan envuelto en el lenguaje del amor y la preocupación y la honestidad, que yo no lo había visto. Marcos me había ido alejando de mi madre mientras simultáneamente se acercaba a ella. Me había convencido de que yo tenía un problema de confianza, de celos, de ansiedad, mientras construía una relación paralela con la persona más importante de mi vida. No sé si eso tiene un nombre en los libros de psicología. Mi terapeuta lo tiene, lo llama de varias maneras, pero yo simplemente lo llamo lo que fue, una maniobra calculada, una operación de demolición ejecutada con paciencia y con precisión. Y yo fui la única que no lo vio hasta que el edificio ya estaba en el suelo. Esa comprensión, esa toma de conciencia tardía, fue en cierta manera lo más difícil de digerir. No el hecho de la traición, sino el hecho de haber sido manipulada de forma tan efectiva, de haber ingerido las mentiras que me dieron y haberlas convertido en verdades sobre mí misma, de haber pensado que el problema era mi ansiedad, mi paranoia, mi carácter difícil. Estuve rabiosa durante mucho tiempo, una rabia limpia y legítima, dijo mi terapeuta, una rabia que tenía derecho a sentir y que debía sentir. Un año después de la boda de mi madre y Marcos recibí una llamada de un número que no reconocí. Era un martes por la tarde. Estaba en casa. Cogí pensando que sería algo del trabajo. Era Marcos. Hola, Lucía. Me quedé tan sorprendida que no colgué. Fue un error, en retrospectiva. Debería haber colgado. ¿Qué quieres? Tu madre no está bien. El estómago. Siempre el estómago, que reacciona antes que el cerebro. ¿Qué le pasa? Ha tenido un susto. Se cayó en el jardín la semana pasada. Nada grave. Un golpe en la cadera, pero está en reposo. Está deprimida. Te echa de menos. Silencio de mi parte. Te lo cuento porque creo que deberías saberlo. No para que hagas nada que no quieras hacer. Solo para que lo sepas. Colgué. Estuve 3 días dándole vueltas. Llamé a Rafa, que me confirmó que era verdad, que mi madre se había caído y que estaba mal, no solo físicamente. Está muy sola, Lucía. Él trabaja todo el día.
Las amigas del barrio la visitan poco. Está sola. Fui a verla, no porque hubiera perdonado, no porque hubiera olvidado. Fui porque era mi madre y estaba sola y se había caído y tenía 62 años, y yo no soy capaz de ser de otra manera, aunque a veces me gustaría. Marcos no estaba cuando llegué, o eso dijo ella, que me lo agradeció con los ojos cuando entré. Nos sentamos en el salón, en las mismas sillas donde nos habíamos sentado aquella tarde terrible, y tomamos café y hablamos, no de lo que había pasado, de otras cosas, de cómo estaba yo, de cómo estaba ella, de Rafa y los niños. Fue una conversación extrañísima, como hablar con alguien a través de un cristal muy grueso. La oyes, pero el sonido llega amortiguado. Cuando me fui me abrazó en la puerta. Me abrazó fuerte, con esa forma que tiene de abrazar mi madre que es muy concreta, muy de ella, que no ha cambiado desde que yo era pequeña. Y yo la dejé abrazarme, aunque no le devolví el abrazo con la misma fuerza. Eso fue hace 1 año y medio. Desde entonces la veo una vez al mes, aproximadamente, cuando Marcos no está. Ese es el acuerdo tácito que tenemos, aunque nunca lo hemos dicho con palabras. Cuando Marcos no está. Hablamos de cosas neutras. No hablamos de él. No hablamos de lo que pasó. Hay una zona de tierra quemada entre nosotras que ninguna de las dos pisamos porque sabemos que si la pisamos todo podría volver a arder. ¿Es suficiente? No lo sé. Mi terapeuta dice que es lo que puedo dar ahora mismo y que eso es válido. Rafa dice que se alegra de que nos veamos al menos. Yo no sé lo que digo porque todavía estoy encontrando las palabras. A Marcos no le he visto desde aquella tarde en el salón. No quiero verle. No creo que quiera verle nunca. Hay personas de las que uno puede llegar a entender por qué hicieron lo que hicieron, y hay personas de las que uno no necesita entenderlo. Con Marcos he elegido la segunda opción. Me ha costado aceptar que esa también es una forma válida de cerrar algo. Hay investigación. Eso también hay que contarlo. Unos meses después de la boda, una amiga que es abogada me dijo que quizás tenía base para algún tipo de acción legal. No sé exactamente en qué. Ella habló de daños morales, de algo relacionado con los años de convivencia. Lo consulté. Fui a un despacho del centro de Madrid. Un hombre serio con gafas de pasta que escuchó mi historia sin parpadear y luego me dijo que en España la infidelidad no es una causa penal, que si no había mediado ningún tipo de fraude económico o contractual, la vía civil era complicada y probablemente más costosa emocionalmente de lo que podría valerme. Lo dejé. Lo dejé porque tenía razón, no en el sentido de que no hubiera injusticia. Había injusticia, claro que había injusticia. Pero hay injusticias para las que no existe artículo del Código Penal, no existe juzgado de instrucción, no existe orden de alejamiento. Hay injusticias que uno tiene que resolver por su cuenta, con sus propias herramientas, de la mejor manera que puede. Y yo lo estoy haciendo. Despacio, con altibajos, con días buenos y días en que me despierto a las 4 de la mañana con la imagen de ese salón grabada en la mente, las 2 tazas de café, mi madre en la bata azul, él apoyado en el marco de la puerta de la cocina, con días en que la rabia vuelve entera y fresca, como si no hubiera pasado el tiempo, y con días en que puedo pensar en todo esto con una cierta distancia, como si le hubiera pasado a alguien que conozco mucho, alguien por quien siento una gran ternura y una gran pena. Trabajo en la misma empresa. Me ascendieron el año pasado, jefa de departamento. El piso de Móstoles sigue siendo mío y lo seguirá siendo. Cambié los muebles del dormitorio, que era lo primero que quería cambiar, y pinté el salón de un color diferente, un verde oscuro que me gusta mucho y que Marcos nunca habría aceptado porque él tenía opiniones muy concretas sobre los colores de las paredes. Tengo una nueva amiga que se llama Sara, que conocí en la consulta de la terapeuta, porque vamos los jueves por la tarde y a veces coincidimos en la sala de espera.
No hablamos de lo que le pasó a cada una, porque no hace falta. Solo tomamos café después, a veces, y hablamos de series y de trabajo y de cosas sin importancia. Y eso también es una forma de recuperarse. Salgo de vez en cuando. Citas de Tinder que terminan casi siempre antes de llegar al segundo café, porque detecto cosas que antes no detectaba. Un tono condescendiente, una corrección innecesaria, un comentario sobre cómo me visto. Lo detecto y salgo corriendo y no me arrepiento. Mi terapeuta dice que con el tiempo seré capaz de distinguir mejor entre una señal real y el ruido de fondo del miedo. Le creo. Bueno, casi. ¿Por qué cuento esto? Me lo han preguntado. Me lo preguntó la persona que me ayudó a organizar esto. Y me lo pregunto yo misma a veces cuando son las 11 de la noche y estoy delante de la pantalla revisando lo que he dicho. Y la respuesta más honesta que tengo es esta. Porque durante mucho tiempo no me creí a mí misma. Porque alguien se pasó 2 años diciéndome que lo que veía no era real, que lo que sentía era un síntoma de mis problemas, que el suelo que notaba inclinado bajo mis pies era imaginación mía. Y yo le creí a él antes de creerme a mí. Y hay gente que está ahora mismo en esa situación, que está pensando que quizás exagera, que quizás es su ansiedad, que quizás debería tomarse las pastillas que le recetan y dejar de hacer preguntas. Hay gente que está mirando 2 tazas de café sobre una mesita y diciéndose que seguro que hay una explicación sencilla. Para esa persona cuento esto, para decirle que lo que ves es real, que tu instinto existe por alguna razón, que el suelo inclinado no es tuyo, que el problema nunca fuiste tú.